Familia, buenos días, Dios te bendiga, un servicio más para alabar y glorificar el nombre de Dios juntos. Siempre es un buen tiempo para alabar y glorificar y darle gracias a Dios. Vamos a orar por el servicio y vamos a orar por su alabanza. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar delante de ti, Señor, con un corazón humilde, Señor. Gracias porque nos permites cantarte, Señor. Gracias por un servicio más, Señor. Gracias por mi familia, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por la fuerza, Señor, y la oportunidad que tú nos das día a día, Señor. Gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con lágrimas llegó, me habló con su poder. Hoy mi nombre Dios, de la muerte me salvó, llegó. Yo supe sin dudar y habló, y desperté a su voz. No temo más, conmigo está, vivo estoy, llegó. Yo supe sin dudar. Gracias, Señor. Con lágrimas llegó, me habló con su poder. Hoy mi nombre Dios, que la muerte me salvó, llegó. No supe sin dudar y habló, y desperté a su voz. No temo más, conmigo está, vivo estoy, llegó. No supe sin dudar. Eres bendito Dios, dijiste que la muerte es un profundo sueño. Mi alma entendió que tú eres la vida, Dios llegó. No supe sin dudar y habló, y desperté a su voz. No temo más, conmigo está, vivo estoy, llegó. No supe sin dudar. Mi Dios, Dios de milagros es, 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 Dios de milagros es, llegó. Me sin dudar y habló, y desperté a su voz. No temo más, conmigo está, vivo estoy, llegó. No supe sin dudar y habló, y desperté a su voz. No temo más, conmigo está, vivo estoy, llegó. No supe sin dudar. Gracias, Señor. Eres bendito, Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por llegar a tiempo en nuestras vidas, Señor. Y darnos un nuevo aliento, Señor. Un nuevo sabor, Señor. Gracias por tanto amor, Señor. Recibe la gloria y la honra, Señor. Te amamos, Padre. Amén y amén.
aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando Mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Eres bendito Dios, maravilloso. aunque no pueda ver, estás sobrando, Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Eres maravilloso, Señor, eres glorioso. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de amarte, Señor, de exaltarte, Señor, de adorar tu nombre, Señor, y hacer alarde, Señor, de que tú vives y reinas para siempre, Señor. Te damos
damos gracias por tu infinito amor, Señor. Tus benditas misericordias, Señor, que son nuevas, Señor, cada día, Señor. Recibe la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora dispón tu corazón, vamos a entrar a la palabra de Dios. Buenos días, iglesia. Una vez más estamos aquí por este medio estudiando la palabra de Dios. Dios lo ha permitido, lo ha puesto de esta manera y yo te animo a que sigas estudiando tú en tu casa, que te afirmes en la palabra, que guardes tu corazón, que no se enfríe en el camino del Señor. Al contrario, esto es una prueba para todos nosotros, para sacudir, ¿verdad?, lo que verdaderamente, dónde estamos parados y dónde está nuestro corazón y nuestra fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, este tiempo, Señor, de bendición, de poder estudiar la palabra juntos, aunque sea por este medio. Y te pedimos, Dios, que por todos aquellos de la congregación que estén enfermos del COVID, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa y los toques, Señor. Toca sus cuerpos, dale fortaleza, Señor, dale paciencia, Señor, y dale salud, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, también por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, que hagan lo correcto, Señor, en todas las áreas de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro México, Señor. Que tú tengas compasión, Señor, y de todo el mundo, Señor, y que esta situación que estamos pasando, tú la uses, Señor, para glorificar tu nombre en medio de esta tribulación, Señor. Te pedimos, Dios, que nos des aliento y que podamos escuchar tu voz y guardar tu palabra en nuestro corazón y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el capítulo 4 de Éxodo. Vimos el capítulo 3 y esta es la continuación prácticamente del llamado a Moisés de parte de Dios y el llamado tuyo, el nuestro. Entonces Dios aparece en medio de una zarza de fuego a Moisés y le llama a Moisés y él le dice: aquí estoy, y empieza el diálogo y el trato de Dios con Moisés. Esto no se trata de Moisés, se trata de Dios, de cómo Dios se revela a nuestras vidas, cómo Él nos habla en un día común y corriente, nos llama a nosotros nos acercamos y nos vamos más profundo, escuchamos la voz de Dios, creemos en Jesucristo y entonces empezamos a caminar, y desde ese momento Dios te quiere enviar y usarte. Igualmente a Moisés lo llama después de estar 40 años en el desierto, sintiéndose un don nadie, porque había estado él viviendo 40 años en Egipto y había estado en posición de príncipe. Quizás pudo haber sido un faraón, pero él no quiso, ¿verdad?, permanecer ahí, aún gozar los deleites del mundo, del deleite y de la posición que podía tener, sino que él defiende a uno de sus hermanos y a causa de darle muerte a uno de ellos tuvo que huir porque el faraón lo quería matar, y así 40 años en el desierto Dios empieza a tratar con él. Dios nos permite en medio del desierto que aprendamos, que despojemos de nuestra carne, de nuestra manera de pensar, de nuestras habilidades propias, de lo que nosotros creemos que somos. Así Moisés fue llevado al desierto, se sintió un don nadie, había perdido quizás propósito, pero cuando tú más te sientes que no vales la pena, o que no eres digno, que eres incapaz de trabajar para la obra de Dios, es cuando Dios te llama, como el día de hoy te está llamando. Y si tú no conoces a Jesús, te está llamando a ti para que tú creas en Él. Y continuamos, ¿verdad?, cómo le habla y le dice: te enviaré a Egipto a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Dios te envía a ti a compartir a Jesús para sacar de la esclavitud del pecado y traerlos a libertad. Entonces Dios le dice, y él se le dice quién es él. Se sentía incapaz para hacerlo. Él no sentía propósito. 40 años en el desierto como un simple pastor,
Entonces no creía que él podía hacerlo. El Señor le dice, yo iré contigo, le da la promesa como Jesús a nosotros. Y le dice, ¿quién? Después le sigue preguntando, ¿quién es? ¿Quién les voy a decir que me envía? Diles, el gran yo soy, el único Dios eterno y todopoderoso, el que hizo el pacto con Abraham y el que cumple sus promesas. Entonces, no me escucharán, les dice, no me dirán, claro, te van a escuchar porque yo te envío. Y así en el capítulo 4 empieza continúa la conversación de Dios con Moisés. Nosotros debemos estar atentos a la voz de Dios y obedecer aún nuestra incapacidad. Cuando nosotros creemos que no podemos, el Señor es el que obra, porque Él va con nosotros, no nuestra capacidad. Y continúa la plática. Entonces dice el capítulo 4, versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido. ¿Acaso no es lo mismo que a veces nosotros sentimos cuando queremos hablarle a alguien de Jesús? Lo que nosotros, la experiencia que hemos tenido, el encuentro que hemos tenido con Jesús, que ha transformado nuestra vida, que hemos sentido el perdón, que nos hemos arrepentido, que Dios está obrando en transformar nuestras vidas, que no somos perfectos, pero Dios está trabajando en nuestras vidas. Nos equivocamos, queda la carne, la condición de pecado en nuestras vidas, pero Dios nos ha hecho libres para poder decir no al pecado. Entonces, Moisés le dice, no me van a creer y no me van a oír. No me dirán, no te ha aparecido. Muchas veces así nos ven a nosotros. Pero Dios sigue diciendo, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes a la mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. ¿Qué tienes a la mano? Le dice. Una vara, le dijo. Sencillo, pues algo que usaba todos los días. Y la pregunta para ti y para mí es, ¿qué tenemos nosotros a la mano? Dios te ha dado talentos y el Señor ya te conoce a ti, conocía bien a Moisés y sabía lo que tenía en su corazón y lo que tenía en su mano y lo que estaba a su alcance. Solamente que Dios es paciente y nos empieza a enseñar y a hablar a nosotros, que Él ha puesto en nosotros y nos ha dado talentos, aunque sea uno, pero Él lo quiere usar, y que tú sepas y analices tu vida que tú tienes a la mano. Puede ser algo material, algo talento propio que tú puedas tener, pero Dios siempre sabe que nosotros tenemos algo a la mano que podamos usar, por más insignificante como una vara. Y Dios le dice, tírala en tierra, y se transforma en una culebra, y tanto que la culebra quizás quería morder a Moisés, pero él huía de ella. Él conocía en el desierto las culebras que había y qué venenosas eran. Entonces él huía de ella, él sabía lo que estaba pasando y Dios estaba tratando con él. Aparte de hablarnos a nosotros, que Él ha puesto y que quiere usarnos, y que tenemos siempre algo a la mano que Él nos ha dado. Entonces él huía y vio cómo se transformó de una sencillez de vara en una culebra. Dios va a transformar cualquier cosa insignificante que tú crees que no te sirve, lo va a usar Dios para su reino, para su mensaje del Evangelio, para llevar a Cristo a los corazones. Entonces, Dios usa las cosas. Jesús vio a la multitud y sintió compasión por ella, y tenían hambre, dice. Vio como ovejas sin pastor, y tenía 4 o 5 mil personas, y era tarde y era noche y tenían hambre. Y entonces le dice, ¿qué tenemos? No tenemos. Aquí hay un niño, un joven que tiene 2 peces y 5 panes. Perdón, al revés.
Tiene 5 panes y 2 peces, perdón. Entonces, Dios usó eso y multiplicó los panes y los peces para alimentar a los 5,000. Dios usa lo que menos pensamos en nuestras vidas para alimentar los corazones, para darse a conocer. El propósito de estudiar aquí Éxodo es conocer más de Dios, su gracia y su misericordia. No se trata de mí, ni siquiera de Moisés, se trata del Dios soberano, que conozcamos más de Él y ver nuestra condición a través de la vida de Moisés, como lo llama Él y como te llama también a ti y a mí, para servirle. Y Él usará lo que tengas a la mano, lo que tú menos pienses, transformará eso que tú tienes para usarlo. Y sigue diciendo, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Él volvió a tomarla, dice, por la cola, dicen que es por donde menos debe sujetar a una serpiente, sino por la cabeza. Y él la sujetó, y entonces él nació en Moisés, creyó en Dios y nació en su corazón la audacia de poder hacerlo, confiando en que Dios estaba ahí con él, estaba tratando con él. Dios estaba enseñándolo a él ahí, para que después eso lo usara él delante del pueblo hebreo. Dios usa tus experiencias que tú tienes en tu vida, tus dificultades, tus cosas que Dios ha transformado en tu vida, para que después los des a conocer. Y es como la manera, es como oirán tu voz, la voz de Dios a través de ti, y creerán que tú verdaderamente has tenido un encuentro con Jesús. Es el testimonio de uno quien va a hablar. Entonces, en el versículo 5 dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya no estaban ellos, pero Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces, recuerda a Moisés que vengo a cumplir el pacto que hice con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y ahora te lo recuerdo a ti, y ellos sabrán que vengo a cumplir ese pacto y que no he dejado de obrar, y que voy a cumplir la promesa de sacarlos a libertad, no con el propósito de que tengan comodidad, sino que sean testimonio y vivan en adoración, dándole honra y gloria a Jesús, a Dios mismo. Entonces le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en el seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Qué tremendo el trato que estaba Dios haciendo con Moisés, para darse a conocer el poder y la autoridad que él tiene sobre el pecado. La lepra, entra, mete tu mano, ¿verdad? Y la saca, ¿verdad? Y estaba leprosa como la nieve, dice. La mete y la saca y estaba leprosa como la nieve. La lepra siempre se ha considerado algo que carcome, que da muerte. De hecho, los que estaban padeciendo esa enfermedad los apartaban de la ciudad y los dejaban fuera. El pecado es como la lepra, nos consume. Y Dios le dice a Moisés, mete tu mano, saca la leprosa, y la mete otra vez, y la saca y está limpia. Dice, y dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Había estado en su normalidad. Dios le mostró su poder a Moisés, pero un poder de transformación, algo que Moisés quizás se sentía incapaz de hacerlo, pero dice, mira, yo lo hago, yo transformo las vidas. Lo que es el pecado, el poder del pecado, yo vine a darles vida.
Entonces, Él viene a restaurar, muestra un cambio en la vida del creyente. Cuando viene uno y se arrepiente y cree en Jesús, eres libre del pecado y te da vida. Y eso es lo que Dios le muestra, que Él es el único que tiene la autoridad y lo usaría a Él para que hablara de Él, para que, así como a ti, que hables de Jesús, porque Él es el único que dará vida. No eres tú, es Dios. Y le muestra su poder a Moisés, que hay un cambio. La lepra se veía exteriormente. Cuando alguien viene a Jesús y se arrepiente y cree en Él y le sigue, hay un cambio exterior en su vida, porque es libre del pecado, es libre y puedes decir no al pecado. Aunque te asedie y tu carne quiera pecar, tú tienes la autoridad de parte de Dios y del Espíritu Santo que mora en ti en decir no al pecado. No se enseñoreará más de nosotros el pecado, no nos gobernará más, dice. Y entonces Él vino a darnos vida, Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, libertad. Entonces, en el versículo 8 dice: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. A veces nosotros pensamos y sabemos que muchas veces la gente no nos quiere escuchar. No, háblame después de Jesús. Ahorita no ocupo, tú lo necesitabas, tú eres el que estabas mal. Pero el Señor dice: si no te creen en la primera señal, te van a creer a la segunda señal. ¿Cuál es la señal que Dios puede usar en tu vida? Una transformación de tu manera de pensar, de tu manera exterior de vivir, de actuar, que hay una transformación, un cambio en tu vida. El fruto de ese encuentro con Jesús, el fruto de Moisés, de haber tenido ese encuentro con Dios, y para que el pueblo escuchara y viera y reconociera que había estado con Dios. Igualmente a ti y a mí, nuestro testimonio y nuestra manera de vivir y de actuar y de creer es lo que trabajará en los corazones de las personas y dirán y escucharán la voz. Pero aún así, si no escuchan, el Señor es paciente y sigue dándole otra lección a Moisés y le dice: si aconteciere que no te oyeren ni obedecieren a la voz, entonces no nada más es escuchar la voz, es quien obedece a ese mensaje, a quien obedece a la voz de Dios, no a la mía. Es un mensaje del Evangelio. Dios te está hablando. Si alguien está viendo y escuchando este mensaje, Dios te está llamando porque quiere perdonarte y quiere que tú camines en la libertad que Él nos ha hecho libres, que Él quiere hablar a tu vida y a tu corazón. Y si tú ya has creído en Él, quiere que sigas obedeciéndole en este tiempo de dificultad, de que no nos estamos reuniendo. Si tú eres parte de la iglesia, que tú obedezcas, que sigas caminando. Obedecer es seguir caminando en la palabra que Él nos ha dado a nosotros, confiando en Él, creyendo que Él es soberano y que tiene control sobre todas las cosas. Entonces, versículo 9 dice: y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. No vamos a especular ni espiritualizar muchas de las cosas que vienen aquí, solamente interpretarlas como dicen la palabra. Y la palabra es práctica y es útil, que penetra nuestro corazón. Y si no van a creer ni obedecer a la primera señal ni a la segunda, entonces tomarás agua del río y la derramarás en tierra. El agua significa vida. El símbolo de agua en la palabra
se refiere a la misma palabra, que somos nosotros limpiados y lavados por medio de la palabra. La palabra nos penetra en nuestro corazón y discierne los pensamientos y los deseos de nuestro corazón, y nos habla y nos confronta y empieza a limpiarnos. Lo que Jesús lo hace a través de la palabra. Entonces Él dice: tomarás del agua y la derramarás y se convertirá en sangre. Aquí en lo personal veo yo que es algo que da vida, y la sangre es lo que mantiene la vida en nosotros. Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios está llamando a Moisés y diciéndole: mira, la señal esta es que yo tengo autoridad para convertir y dar vida. Yo soy el que lo hago. Entonces Moisés estaba aprendiendo a través de las 3 señales, y le está dando instrucciones que lo que va a ir a hacer delante a Egipto, en el pueblo hebreo, llevarlos a libertad, es estas señales, las señales que él había aprendido y la experiencia de Moisés en ese encuentro con Dios. Dios ha tenido un encuentro contigo, conmigo, y Dios quiere usar cada una de las experiencias donde Él te ha librado, donde Él te ha ayudado, donde Él te ha sacado de problemas, circunstancias difíciles anteriormente. Él quiere usar todo eso para que tú vayas y compartas con otros y los saques a libertad, confiando en que ya lo ha hecho en tu vida y en mi vida, y que Él lo hará en la vida de otros. Él es quien está obrando y trabajando en nuestras vidas, y quiere trabajar en la vida de muchos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo Jesús. Entonces aquí vemos que algo profundo en nuestro corazón cuando recibimos a Jesús es transformado desde adentro hacia afuera. Cambia lo que da vida en nosotros, a Jesús en nuestro corazón. Dios, la sangre y el agua dan vida en nosotros. Jesús nos da vida a nosotros, y Él transforma nuestra vida, viniendo Él a morar en nuestro corazón y empieza a trabajar. Y nuestra vida transformada es la que dará testimonio a traer a libertad a otros. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Moisés había estado 40 años en el desierto después de haber sido enseñado e instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y 40 años, a la edad de 40 años es cuando huye al desierto. Él tenía mucho conocimiento. En Hechos capítulo 7, recuerda que te he dicho que debes de estudiar todo el capítulo 7, donde Esteban da el discurso y este sermón, esta predicación de él, y toma como fundamento la vida de Moisés. Y dice en el versículo 7, 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. ¿Qué pasó entonces con Moisés? Si él ya dice aquí que él era poderoso en palabras y en obras, que se había quizás sentido mal a 40 años sin dirección, sin sentido, sin propósito, se sentiría siendo un pastor de ovejas. Yo pienso que quizás a veces nosotros nos empolvamos cuando no compartimos, cuando nos retiramos de la obra de Dios, cuando nos sentimos incapaces, que Dios no nos puede usar a nosotros. Dios te puede usar a ti no por lo que tú eres, sino por lo que Él es. Y es lo que estamos aprendiendo aquí, que Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces Él está hablando y estamos viendo su soberanía, su poder y su manera de obrar a través de alguien que todavía le dice: ay, Señor, nunca he sido
hombre de fácil palabra. Él fue hombre poderoso en palabras y en obras. Quizás estaba empolvado, quizás sentía una condición emocional de que no sabía hablar y que era tardo. Algunos dicen que era tartamudo. Yo no creo, sino que él se sentía emocionalmente deprimido y empolvado en ese estado, puesto que había sido poderoso en palabras y en obras. Entonces le dice: yo soy tardo para hablar, torpe. Quizá tú te sientas de esa manera: yo no tengo palabras, no sé qué decir. Pero mira lo que le contesta a Dios. Y Jehová le respondió. Cuando Dios responde, cuando dice Dios, Jesús responde o Jehová responde, es una respuesta a nuestras vidas y en situaciones en las que podemos estar y pongamos atención. Le dice: y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Le hace varias preguntas. Jesús le responde a él. Y no es, quizá tú digas, esto es cruel de parte de Dios de hablar de quién es sordo, quién es mudo. No está haciendo alarde ni siendo cruel Dios, sino que está manifestando que Él es un Dios soberano y tiene control, y le está diciendo a Moisés, está tratando con un punto con Moisés, le está diciendo a Moisés: si tú fueras mudo, fueras ciego, fueras sordo, aún así yo te puedo usar, porque yo soy Dios y quien puede usarte como un instrumento mío. Y eso es lo que te dice a ti y a mí. Si no tenemos facilidad de palabras, si creemos que no somos elocuentes, déjame decirte que Dios escogió lo vil y lo más menospreciable del mundo para avergonzar a los sabios. Y ha escogido Dios a ti y a mí para poder llevar el mensaje. Y Él pondrá las palabras en nuestras bocas. El Espíritu Santo que viene a morar en nuestro corazón nos ayuda y nos ayuda a hablar acerca de lo que es la palabra de Dios, a poder hablar. Y si ellos escuchan y obedecen la voz, vendrán a libertad. Ya es una responsabilidad del que te escucha. Nosotros cumplimos con el llamado de Dios: ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles lo que deben de que guarden los mandamientos. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros y Él es el que hace la obra. Escuché una anécdota de D.L. Moody, un predicador que compartió un mensaje y al terminar el mensaje viene una persona y le dice: oye, cometiste un montón de fallas de ortografía o de gramática en tu predicación. Y él le contestó: yo lo hice con toda mi gramática y lo único que tengo. ¿Cómo lo haces tú con tu gramática? Y la persona pues se quedó muda porque no lo estaba usando. El Señor quiere usarte tal y como tú eres. Qué bendición que te esté usando aún como eres, no fijándote en tus defectos. Los que se fijan en los defectos y los que se quejan son los que no hacen nada. Entonces yo te animo a que sigas haciéndolo. Entonces Jehová le respondió, dijo: la boca del hombre, o ¿quién hizo la boca del hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová, yo soy el Dios soberano, que aún con todas esas debilidades yo te puedo usar, Moisés. Le dijo, así te puedo usar a ti también y a mí. Entonces, ahora pues, le dicen, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios está enseñándole a Moisés y manifestando su presencia delante de él. La conversación que sigue da siempre la actitud de Moisés y su sentimiento y su emoción de cómo él se sentía. Pero le da un mandato. Ahora pues ve
Y te está diciendo a ti, si eres creyente, ve, no le aflojes, ve, comparte la palabra, comparte a Jesús. Ahorita hay mucha necesidad en el mundo, hay vacíos en los corazones, hay miedo, hay temor, hay miedo por morir. Y creo que es el tiempo donde los corazones están listos y preparados para que tú vayas y des testimonio con tu vida. No solamente con palabras, sino con los hechos. ¿Cómo creerán, dice, que tú te me has aparecido? Con las señales. ¿Cuáles son las señales? Que Dios ha cambiado tu manera de hablar, tu manera de pensar y tu testimonio. Tu vida ha sido transformada. Es por eso la señal que tú vas a dar, en que Dios vive y que Jesús es real y que Jesús quiere transformar vidas, que Jesús quiere traer a libertad del pecado. Entonces, ve pues, le dice, yo estaré con tu boca, no te preocupes. Dios te va a dar las palabras que tú debes hablar. Yo estaré con tu boca y te enseñaré. No solamente va a estar contigo, sino te va a estar enseñando. Estemos atentos y escuchemos su voz, estudiemos su palabra, porque Él nos va a hablar y Él nos va a enseñar a través de ella a nosotros lo que tenemos que hablar, lo que debemos de decir. El Espíritu Santo estará con nosotros para siempre, nos acompañará, estará con nosotros y nos enseñará en el momento lo que tenemos que hablar y decir. Y Él hará el trabajo. Nuestro trabajo es hablar, compartir a Jesús, la experiencia que nosotros hemos tenido con Él, el encuentro con Jesús, y para mostrar que es real es el testimonio de vida y el cambio que ha Él hecho en nuestras vidas. Entonces Él nos va a enseñar en el momento que debemos de hablar y las palabras pondrá en nuestra boca. Hay que estar atentos y sensibles a la enseñanza de Dios y sobre todo estudiando la palabra, Y Él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Moisés sigue aún todavía con ese sentimiento. Algunos dicen que son excusas que Moisés ha estado poniendo. Yo no creo que sea una excusa, más bien es una situación de depresión, de sentimiento, una emoción que tiene que ser quitada de su vida. Él se sentía, después de 40 años de pastor, de haber sido príncipe en Egipto con mucho poder, autosuficiencia, y Dios trayéndolo al desierto, enseñándole humildad, quitándole toda su autodependencia y mostrándole que solamente depende de Él. Él llegó a una posición donde no se sentía capaz de poder hacerlo, donde a veces nosotros nos sentimos incapaces de poder hacer las cosas. Y aquí veo yo que le dice, ay Señor, algunos dicen, heme aquí, envíalo a Él, envía a otro. Moisés no se sentía capaz de hacerlo. Y ese sentimiento lo hemos tenido muchos, para sentirnos incapaz de hacer cosas que Dios nos manda a hacer. Solamente escuchemos su voz y confiemos que dependemos completamente de Él, que Él nos va a enseñar y va a poner las palabras en nuestra boca, que Él estará con nosotros. Él es real, Jesús es real en nuestra vida. Obedezcamos y llevemos, Moisés estaba siendo llamado, pero también estaba siendo instruido. Estaba Dios tratando con su corazón, quitando esa depresión, ese mal sentimiento, el poner sus ojos en Él mismo, de verse incapaz y no poner los ojos en que Dios es el que está obrando. Yo estaré contigo y yo haré todas esas maravillas y moveré los corazones, prepararé los corazones de mi pueblo para que te reciban, para que te escuchen. Y también haré maravillas para poder sacar a mi pueblo de Egipto. Él es el que lo hacía, no Moisés. Dios utilizó el instrumento de Moisés para hacer y traer a su pueblo a libertad, como Dios te quiere usar a ti. Si no conoces a Jesús, ven a Él. Arrepiéntete, confía
cree en Él y Él te va a usar y te va a dar dirección y un propósito en tu vida. Mira cómo sigue diciendo, porque Él le dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar, envía a otro. Nosotros a veces decimos, hey Señor, aquí te adoro, aquí estoy, pero que otro sea el que haga las cosas. Acuérdate que Dios va a usar lo que tengas a la mano. Dios va a usar lo que Dios te ha dado a ti, los talentos, lo que tú sepas hacer, lo más insignificante que tú creas que haces en la vida diaria, Él lo va a usar tremendamente para que tú lleves el mensaje y las personas puedan escuchar el mensaje. Ya corresponde a ellos si obedecen o no a la voz y el llamado de Dios. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, al verte se alegrará su corazón. Aquí dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Aquí él ya había dicho que no sé quién soy yo, le había dicho, quién les diré que eres, no me escucharán y ahora no me creerán, no escucharán mi voz, no creerán que yo tuve un encuentro contigo. Entonces él se sentía todavía incapaz y Dios, el que diga aquí que se molestó o se enojó, quiere solamente tratar un punto en que Dios es un Dios vivo y que siente en su corazón. Estábamos hechos a su imagen y semejanza. Él tiene también una manera de sentir, una manera de reaccionar a nuestro nivel terrenal. Él quiere darse a conocer y sentirse, que nosotros lo sintamos tan unidos a Él, tan real, que se humilla a los sentimientos humanos. Ese es el punto a tratar. Entonces, no es que Dios no iba a dejar de llamar y lógicamente nos disciplina cuando nosotros no obedecemos a Dios. Y dice, y le habla de su hermano Aarón. Él te va a salir al encuentro y se va a gozar su corazón. Dios ya había trabajado en el corazón de él y estaba esperando a Moisés. Entonces viene y sabemos que Aarón, vamos a leerlo más posteriormente, que fue más bien una carga que para Moisés, y el que hablaba era Moisés delante de Faraón. Entonces versículo 15 dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré en tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Aquí primero le dijo a Moisés, yo voy a estar con tu boca y te voy a enseñar lo que has de hablar. Aquí le dice, te voy a enseñar lo que vas a hacer. Dios nos habla a través de su palabra para enseñarnos a nosotros y poder tener conocimiento del mensaje de salvación, de libertad, de perdón, y después nosotros nos aprendemos con la palabra lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar. Entonces estaré con los dos, dice, y él hablará por ti al pueblo y él te será en ti en lugar de boca. Y tú serás para él en lugar de Dios. O sea, yo te voy a usar a ti y él va a escucharte a ti y tú le vas a decir lo que tiene que decir, porque yo voy a hablarte a ti. Con el que yo tengo comunión es contigo. Y Moisés ha sido llamado como instrumento de Dios para hablar y llevar su mensaje de libertad, como tú has sido llamado y como Dios te está llamando si no has creído en Jesús, para darte esa dirección y puedas tú discipular a otros. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Dios le llama y le instruye, pero también da mandamientos. Tú debes de ir hacia adelante y recuerda que la vara que yo te doy significa el cetro de autoridad, no el cetro que tú tenías como príncipe en Egipto,
que tú te sostenías en tus habilidades, en tu capacidad, en tu sabiduría, no, sino ahora en lo más sencillo, en la humildad, dependes completamente de mí, le dice Dios a Moisés. Recuerda que lo que tienes en la mano, que es insignificante quizás para ti, es un instrumento en tu vida diaria, y ese instrumento en tu vida diaria, lo que tú puedas hacer, si tú eres arquitecto, si tú eres soldador, si tú eres carpintero, si tú eres pintor, si tú eres chofer, lo que tú seas, Dios va a usar ese instrumento que tienes a la mano para llevar el mensaje de Jesucristo, el evangelio y salvación, y traer a libertad del pecado a su pueblo. Este es el mensaje que nosotros tenemos para nuestra vida, que Él quiere usarnos por más mal que tú te sientas. No quieras que Dios va a enviar a otro, Dios te quiere enviar a ti. Moisés le dijo, ¿quién me envía a otro? No, Dios te quiere enviar a ti, y Dios te está llamando a ti. Si es por primera vez que escuchas acerca de Jesús, o ya tienes días escuchando acerca de Jesús, pero no has dado ese paso de fe, yo te digo y te invito y dile al Señor, oh Señor, yo quiero venir a ti y quiero ser un instrumento tuyo. Yo me arrepiento de mis pecados. Díselo al Señor, yo me arrepiento de mis pecados, pero yo también creo, Señor, que tú moriste por ellos, que tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre por el perdón, por ser perdonado. Dile, yo creo en esa obra que tú hiciste en la cruz, que tú moriste, fuiste sepultado, pero también creo que tú resucitaste y que tú vives. Y te pido que ahora vengas a vivir en mi corazón y me des vida, propósito y el mandato de llevar tu palabra y ser un instrumento tuyo. Y si tú ya has creído en Jesús, ponte las pilas y dile al Señor, lee su palabra, y Dios te quiere usar con lo que tú tengas a la mano. Dios te bendiga. Sigue estudiando el libro de Éxodo, el capítulo 4, 5, repásalo, medítalo. Solamente nosotros damos una repasada y una estudiada juntos, pero Dios quiere hablarte a ti solo más profundamente de lo que nosotros o yo pueda compartir contigo. Dios te bendiga. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y que tú la guardes en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y nos ayudes, Señor, a actuar y a despertar, Señor, para llevar tu mensaje, porque sabemos que el que ha venido a ti, Señor, es un instrumento tuyo y tú usarás, Señor. Y sabemos que tú usas lo vil y lo más menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, Señor. Ayúdanos a ser ese instrumento tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.